Amigas, amigos de nuestra comuna, sean bienvenidos a este jueves 24 de abril. Si vieron ya la portada, si se tomaron la molestia de verlo, verán ustedes que hago ahí pues una referencia a una frase que se atribuye a un famoso general franquista durante la Guerra Civil en España en el año 36. ¿Verdad? Muerte a la inteligencia, que viva la muerte, que muera la inteligencia, viva la muerte. Entonces, se ha quedado así como muy establecido que en el lenguaje de la violencia fascista, pues no les interesa la inteligencia y que pues, en todo caso hay que suprimirla porque es más fácil gobernar a una bola de personas torpes, incompetentes, que a quienes tienen alguna construcción intelectual, de conocimiento, de información, y que pueden pues, levantar la voz para debatir y para reclamar algunas situaciones que se consideren injustas. Y bueno, esto, como le digo, ha quedado en el anecdotario de la historia sobre todo española, en el caso de esa tragedia que vivieron, que fue la Guerra Civil. Pero viene el caso porque cada vez que algún gobierno, que ya lo hemos visto esa actitud de algunos gobiernos, digamos en la década de los 70, 60, hubo muchas dictaduras militares en Sudamérica y la actitud más notable era reducir la capacidad de operación de la inteligencia, combatir a la educación, tratar de manipular a la educación media y tratar de someter a la educación superior. Es decir, tener el control de todo lo que pudiera ser una información que se movía en el ámbito de lo académico, lo escolarizado, para poder ellos mantener la presencia de su visión personal, todas las veces torpe, racista, clasista y belicista, para tratar de que no hubiera filtraciones que despertaran alguna inquietud sobre todo en la juventud. Tratar de controlar que la juventud no tuviera acceso a información que estuviera en contra del statu quo y de la ideología establecida por el Estado, cual haya sido el origen de esa estructura estatal en ese momento en una nación. Yo recuerdo en alguna ocasión, cerca del 68 en la Ciudad de México, pues estaba de moda pues Enrique Guzmán, Angélica María, Manolo Muñoz, César Costa, los Teen Tops, los rebeldes del rock, pues y mucho de eso era como una resonancia a lo que ocurría en Estados Unidos con el rock and roll. Bill Haley, a ver, déjenme recordar, Bill Haley y Neil Sedaka, ¿quién más? Bueno, Chuck Berry, y esos músicos que tenían, pues, Elvis Presley, ¿no? El rock and roll, y los muchachos y las muchachas bailaban a todo dar. Y en México, pues, era una época en la que yo recuerdo que uno podía escuchar en las estaciones de radio a los tríos mexicanos, que los Panchos,
que los Diamantes, que los Tres Caballeros. Creo que de los Tres Caballeros surgió este gran cantante mexicano, Marco Antonio Muñiz. ¿Quiénes más estaban de esa época? Bueno, son, digamos, de los más relevantes, pero había que los Zafiros y que quién sabe qué, y eran canciones románticas, y nosotros los jóvenes que queríamos quedar bien con una muchacha, pues decíamos, le vamos a llevar una serenata, e íbamos a Garibaldi, ahí juntando los pesos, a veces pues lavando carros o haciendo mandados para llevarle a la noviecita que vivía a 2 puertas, ¿no? Hacíamos todo este recorrido para que le cantaran: despierta, dulce amor de mi vida. El requintista que hacía maravillas con la guitarra. Despierta si te encuentras dormida. Y todo, nosotros emocionados oyéndose. Eso era una época que estaba ahí, pero iniciaban las influencias del rock and roll. Tu cabeza en mi hombro, con César Costa, Enrique Guzmán, que también tenía Gotas de lluvia y cosas así, y las muchachas también sus canciones románticas, y también canciones mensas como las que cantaba Angélica María, Eddie, 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 eres mi corazón. Pero nosotros éramos jóvenes, éramos inocentes, ingenuos y bastante torpes, tarugos, pero pues era nuestra vida, nuestro momento. Y en alguna ocasión, creo que fue a principios del 68, o antes, yo creo que un año o 2 años antes, me acuerdo que mi noviecita me dice: vamos a ir a la casa de unos primos, o ahí, y vamos a ir, ve conmigo. Y ahí va uno, pues, dice que el novio, ¿no? Puntual y bien peinado, y más o menos así como que se arregla uno bien, y ahí voy a dar. Y entonces me sorprendió que en esa reunión había pues no era una especie, no era un remedio, porque era más auténtico, pero tenía esta connotación de lo hippie. Unas muchachas muy bonitas, todas ellas, con unas playeras, con unos chalecos llenos con decoraciones, los brazos descubiertos, con algunas pulseras de colores, de esas de artesanía mexicana, unas faldas muy largas, como de las que uno puede encontrar en las tiendas en los centros históricos de las ciudades, que es como de artesanía, que son como si fueran de la India, ¿no? Con muchos dibujos, ¿no? Y así, y con guaraches, y peinadas, y algunas con un paliacate acá, y mi novia que iba así como Malú Reyes, y yo así como Manolo Muñoz, pues nos sentimos un poco extraños. Y entonces era que estos muchachos estaban estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas o de Economía de la UNAM, y tenían una visión totalmente diferente. Ahí lo que se estaba escuchando en música era a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a este cantante argentino muy famoso, bueno, el chileno Víctor Jara, y nosotros así como que pues incómodos, porque nuestro atuendo contrastaba terriblemente. ¿Por qué platico todo esto? Para decirles que ahí, en ese grupo de jóvenes, estaba este pensamiento que iba a ocurrir, y que en el 68
se iba a manifestar de manera sólida, pacífica, pero contundente, que fue el movimiento del 68 en México, que termina en la tragedia que fue el 2 de octubre, aquel miércoles 2 de octubre de 1968. Como que eran un pensamiento diferente. Estos jóvenes leían cosas que nosotros ni leíamos. Yo tenía mis inquietudes, pero yo no tenía así como muy clara la conciencia. Y ahí, no es que, bueno, aquí me quedo, ¿sabes qué? Me voy a agarrar la corbata y me la voy a poner acá, voy a quitar. No. Sí, pero simplemente se me quedó eso. Y a medida que el movimiento del 68 fue avanzando, me fui asumiendo con algo que me ha marcado hasta este tiempo. ¿A qué viene esto? Aquí en las universidades está la rebelión. Aquí en las universidades está el pensamiento transformador. Aquí en las universidades está la juventud que pregunta, que cuestiona, que propone. Aquí en las universidades está esta curiosidad, esta inquietud de saber a dónde vamos, qué nos espera. Y bueno, cuando está este momento tan tremendo de la guerra en Vietnam, de Estados Unidos contra Vietnam, pues se manifiestan los estudiantes universitarios de Estados Unidos, que aquí también lo vemos, y había pasado ya con la Revolución de Mayo en París, en el mismo 68. Y también hay movimientos en Japón, y hay movimientos en Sudamérica, en otras ciudades, pero en Sudamérica era más difícil porque había dictaduras militares. Lo que está ocurriendo en este momento entre Estados Unidos y algunas de las universidades más prestigiadas en el mundo es esto que les digo yo, que el gobierno de Trump es de los capaces de decir que muera la inteligencia, viva la muerte, como aquel general franquista del año 36 del siglo pasado en España. Ese es el tipo de gobierno que está instaurando este hombre. ¿Cómo es posible que diga, quiero que ustedes enseñen esto y no enseñen aquello? Quiero que ustedes hagan esto y no hagan aquello. Quiero que ustedes, y si no lo hacen, les voy a quitar las subvenciones federales que están establecidas por una legalidad, no sé si constitucional, pero sí una legalidad que hay que respetar. La Universidad de Columbia como que dijo, bueno, pues a ver cómo nos acomodamos. Harvard dijo, nosotros no. Nos quieres quitar $2,200 millones del presupuesto anual, quítanoslo. Pero nosotros no vamos a cambiar ni vamos a renunciar a nuestra libertad de cátedra. Donald Trump, tú y tu bola de ignorantes, tu bola de mendaces y de perversos, siniestros, incompetentes, miembros de tu gabinete, no van a decirle a la Universidad de Harvard y a otras muchas que ya se están reuniendo qué podemos enseñar y qué debemos censurar. Nosotros tenemos derecho a la libertad de cátedra y eso es lo que vamos a hacer. Y ahí hay un conflicto en Estados Unidos bastante prometedor. En Estados Unidos uno ve las noticias y ve a este señor que ya se está achicando, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que China le dijo, a ver, si te pones muy picudo conmigo, yo también, ¿no? Que vamos a llevarnos entre los pies a todo el mundo, oral pues, pero si tú no te bajas, a mí no me vas a aplastar, dicen los chinos.
Y Estados Unidos, ay, bueno, I'm sorry, I beg your pardon, excuse me. Porque así es Trump. Y que no, que siempre sí, que vamos a hacer un acuerdo, que quién sabe qué, que vamos a quitar estos aranceles, que vamos, primero amenazando a todo el mundo con todos los aranceles, y después ahora, pero con el asunto de la conciencia juvenil. No todos los jóvenes, ese es otro problema, pero eso ya entra en el terreno de lo sociológico, de lo antropológico social. Pero en cuanto a la efervescencia política que hay en Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, respecto a lo que consideran, le están dando en la torre a nuestras universidades. No son la UNAM, no son el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, no son las universidades públicas de nuestros estados. La mayoría son universidades privadas, pero hay muchas universidades estatales. Y muchos jóvenes no son alumnos ahí, pero muchos jóvenes que son obreros, que trabajan en las tiendas, en las pizzerías, en Amazon, repartiendo comida y todos, se dan cuenta que están atentando contra las universidades de Estados Unidos. Las universidades de Estados Unidos están siendo atacadas en sus derechos y en su libertad, al ejercicio de la libertad de cátedra, por un montón de rufianes que se han apropiado, porque el voto así lo decidió, del poder en Washington y en lo que corresponde a la Unión Americana. ¿En qué va a terminar? No lo sé, pero yo creo que esto va a crecer. Hace una semana hubo manifestaciones en los 50 estados de Estados Unidos en contra de Trump y de su bola de barbajanes. Y aprovecho para decirle a Televisa que es indigno que haya aceptado un contrato de muchos millones de dólares o de pesos para pasar en las señales del canal de la televisión abierta anuncios patrocinados por Estados Unidos en donde amenazan a los migrantes. La señora esta que vino, la secretaria de Seguridad, que ahora estaba en Washington cenando y le robaron. Imagina usted, qué ridículo, ¿no? No, me perdonas, pero yo quiero que si ustedes se atreven a cruzar la frontera de manera ilegal, los agarramos y los vamos a deportar y o si no, los vamos a encarcelar. En ese tono de amenaza. En una foto donde está esta señora, quiero decir su nombre, odiosa, una mujer altota que fue gobernadora, creo, en Dakota, y atrás, encerrados como si fueran en un gallinero, un montón de personas que seguramente son de la Mara Salvatrucha, que están en las cárceles de El Salvador, ahí con el mendigo de Bukele. Eso está haciendo Televisa por ganarse unos dineros, ofender a los migrantes mexicanos. Y por el otro lado, Trump atacando a la universidad, las universidades de Estados Unidos, que queriéndole poner ejemplo a otros ineptos de que cierren las universidades y que enseñen nada más lo que a mí me interesa. No quiero que hablen de Palestina, quiero nada más que hablen a favor de tal. No quiero que hablen de eso, no quiero que... Ya me voy, amigos, ya me excedí. Se portan bien, se cuidan, nos vemos mañana para hablar de películas. Que estén ustedes muy bien, cuídense mucho, bye. Se portan bien, ¿eh?